Bienvenidos a Exitosa 95.5 de la FM en Lima. Estamos a nivel nacional. Vamos a hablar de varios temas. Hay un tema en particular. Gobierno evalúa recibir presos extranjeros desde Estados Unidos pese a que no cumple con deshacinamiento en cárceles. ¿Por qué hay esta noticia y por qué la queremos analizar? Porque el New York Times ha afirmado que el Perú figura en la lista de países que Estados Unidos considera clave para recibir a ciudadanos extranjeros detenidos en su territorio. Hay una lista de países donde se estaría planteando los Estados Unidos un plan de repatriación, pero nosotros estamos hiperhacinados. ¿Podemos recibir nosotros a connacionales? Porque yo supongo que son connacionales, que no vamos a recibir a cualquiera, ¿no? Porque no podemos con los de nosotros, vamos a recibir a más. Entonces, hay también El Salvador y Guatemala, son países también que han sido considerados como estratégicos, ¿no? El canciller Chaler ha dicho que el gobierno reconsideraría la opción de ayudar amigos, ¿no? Y el ministro de Justicia ha dicho que no se cierra ninguna posibilidad. Nosotros básicamente vamos a hablar de esto y de otros temas como de la Junta Nacional de Justicia. Le doy la bienvenida rápidamente a José Tello, ex ministro de Justicia y experto en temas electorales, para hablar un poco sobre lo que evalúa el Perú, ¿no? Y el ex ministro de Justicia sabe muy bien cómo estamos en tema de los penales. Bienvenido, ex ministro Tello, a Exitosa. Muchas gracias, Karina, y por tu intermedio también un saludo a toda la audiencia de Exitosa. Muchas gracias por estar aquí. ¿Usted sabe qué es lo que pretende Estados Unidos y qué es lo que pretende el Perú al ser tan ambiguo y al no decir no podemos porque no entra ni un alfiler más? Porque el ministro de Justicia actual ha dicho, nosotros no podemos desconocer acuerdos internacionales. Claro, lo que pasa, y me parece que debería explicarse bien, es que existe la posibilidad de cumplir la condena de manera cruzada. Es decir, por ejemplo, yo tengo acá estadounidenses recluidos, allá hay peruanos recluidos, y podemos hacer a través de los acuerdos bilaterales que hay entre ambos países, digamos, ese canje, ¿no? Intercambio. Intercambio. Pero más allá de eso, está clarísimo que no estamos en condiciones de poder atender reclusos de otro país, porque con la justa podemos, es más, o sea, ni siquiera podemos con nuestra propia demanda interna. Estamos sobresaturados y creo que sobre eso incluso se ha dado 5 años más al gobierno del Perú por parte del Tribunal Constitucional para que hasta el 2030 pueda solucionar el problema de hacinamiento de cárceles. ¿Qué es lo que quiere hacer Estados Unidos con esta política de Trump? Porque yo estaba escuchando varias notas y en la mayoría se determinaba que El Salvador incluso le había cobrado $5 millones a los Estados Unidos para recibir presos, porque ellos tienen la infraestructura, pero nosotros no tenemos infraestructura ni siquiera para nosotros, como usted nos acaba de decir. ¿Qué es lo que están pensando los ministros del Perú? Porque no tenemos, y no porque Trump quiera nos va a enviar presos. Yo no lo veo de esa manera, yo veo como que Estados Unidos tiene una política ahora exterior en torno al tratamiento de los inmigrantes y principalmente de aquellas personas que son infractores de la ley penal en los Estados Unidos. Entonces, es una política donde algunos países de manera unilateral están tratando con Estados Unidos esta posibilidad, pero en el caso peruano, y lo vuelvo a resaltar, considero que se tiene que ser muy claro y preciso en decirle que no estamos en condiciones ni siquiera de tener nuestra propia demanda interna. Es más, en algún momento, cosa que tampoco no me parecía muy razonable, se habló de enviar desde acá hacia El Salvador también a reclusos, cosa que por el sobrecosto mejor nos resulta construir penales y mejor nos resulta trabajar un poco más en segmentar a los
reclusos. ¿Por qué? Porque las personas privadas de la libertad, y esto es bien importante que se entienda, no todos están en el mismo paquete de alta criminalidad. En alta criminalidad hay un porcentaje menor respecto de aquellas personas que purgan prisión preventiva, respecto de aquellas personas que están, por ejemplo, por alimentos, omisos de alimentos, respecto de aquellas personas que, por ejemplo, son reos primarios, es decir, que recién han cometido un delito y, digamos, no están dentro de ese grupo de insalvable. Entonces, si nuestra propia Constitución resalta la posibilidad de que haya resocialización, se tiene que cambiar el esquema en las cárceles, se debería pensar en asociaciones públicas privadas, se debería pensar en mayor eficiencia y sin lugar a dudas también se debería pensar con mucha claridad en el hecho que se cumpla con el rol resocializador con aquellas personas que sí podrían ser resocializadas. Los que no, ver de llevarlos a penales de extrema seguridad. Se ha pensado en locaciones muy distantes y efectivamente donde no entre pues ningún tipo de comunicación y realmente el hecho del contacto sea bastante reducido, porque vemos nosotros que desde los penales lamentablemente se están manejando pues organizaciones criminales. Muy bien. Y cuando usted estaba de ministro de Justicia, que no es hace mucho tiempo, ¿se manejaba la posibilidad de enviar internos a El Salvador? Porque eso recientemente ha sonado muchísimo y se ha tocado como una posibilidad. Recientemente lo acabas de decir porque en la época en que estuve ministro, que fue entre diciembre del 2022 y abril del 2023, no. O sea, eso no se pensaba. Lo que se pensaba más bien era en destrabar los megapenales que estaban en construcción y que, dicho sea de paso, tienen una serie de problemas de arbitrajes y demás situaciones que han hecho que no se logre concretar este tipo de obras. Es parte de un paquete de obras a nivel nacional que están paralizadas. ¿Y hay alguno que podría ver la luz rápidamente de estos megapenales? Bueno, eso ya depende del trabajo que se tiene que hacer para destrabar y ponerlos en construcción. Pero por otro lado también ver alternativas. Por ejemplo, el hecho de mecanismos para tratar el tema de la omisión de alimentos. Se podrían ver mecanismos que sean muy drásticos como para que estas personas no necesariamente terminen en prisión. Pero sí, digamos, llegar a una serie de alternativas, como por ejemplo el hecho de colocarlos en registros o ampliar el radio de acción del registro actual de deudores alimentarios y tener mayor efecto en cuanto puede ser pues el hecho de que se puedan insertar con facilidad en actividades laborales y demás. Aunque claro, es algo que hay que estudiarlo bastante bien porque muchas veces se dice, si no va a tener trabajo, ¿cómo es posible que pueda dar una manutención? Es un tema social que hay que tratarlo, pero definitivamente por el volumen de personas en esta condición, el tenerlos en prisión y con el hacinamiento que tenemos, y más aún con que en 5 años que se pasan ahorita hay que cumplir con una sentencia del Tribunal Constitucional, habría que evaluarlo y pensar también en el tema de grilletes electrónicos, también en alternativas que nos permitan pues hacer un tratamiento distinto, porque, repito, la política penitenciaria tiene que ser clara, precisa y orientada hacia una resocialización donde se pueda, pero a su vez también un máximo de seguridad con aquella gente que sí es peligrosa, incluso estando en prisión, que es lo más complicado. Pero lo malo que esto se presta a confusión porque el Ejecutivo dice una cosa, el Legislativo presenta este tipo de medidas. Katy Ugarte es una congresista que presentaba este proyecto de ley diciendo que era una de las salidas para deshacinar los penales y pareciera que no es, ¿no? No, o sea, hay muchas cosas que tenemos que ir afinando, pero definitivamente todo parte, y eso sí sería muy importante, porque en la agenda, y hace un rato tocaste el tema electoral, en la agenda electoral de este 2026, de las elecciones generales, las fuerzas políticas con el actual gobierno, que no tiene que hacerse costado, el actual gobierno tiene que asumir que es gobierno hasta el 28 de julio del año 2026, entonces se gobierna hasta el último minuto. Cuando se hace patria, se hace patria. Entonces, ellos realmente tienen que agarrar y con las fuerzas políticas ponerse de acuerdo en lineamientos generales en materia de seguridad, política de justicia y también política penitenciaria. Más allá con que también otros temas como salud, educación también entren en el tintero, porque es fundamental que ya se empiece a hablar de lo que se va a hacer los próximos 5 años, gane quien gane la elección. O sea, eso realmente debería ser un tema de agenda. Usted es experto en temas electorales y estábamos hablando nosotros hace unos momentos con el invitado anterior con esta pretensión
que tiene la presidenta de la República de un dominical propio para ella, no que los medios de comunicación ni que periodistas independientes le hagan preguntas, sino que periodistas de este sistema de radio, televisión nacional le hagan preguntas. Bueno, está mal que le hagan preguntas, sino que no quiere preguntas ni repreguntas, quiere que se hable sobre su niñez. Entonces, esto no puede alterar de alguna manera el tema electoral, la neutralidad electoral, para hablar con precisión. Claro, acá hay que separar dos cosas, ¿ya? Y has dicho algo muy, muy interesante. Quizás los políticos y cualquier entrevistado en un periodista más tiene, como se dice, la preocupación de la repregunta que de la misma pregunta, porque es ahí justamente donde ustedes hacen bien su trabajo y van al meollo del asunto. Sí, efectivamente la presidenta aparentemente quiere un monólogo, o sea, realmente, o sea, su visión de, digamos, de comunicar va en ese sentido. Algo que esté equivocado y esperemos que cambie, porque tiene que ponerse en contacto con la prensa y tiene que aceptar las preguntas y repreguntas. O sea, eso de todas maneras. Pero más allá de eso, tenemos que ver el tema en puridad. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, un programa, un informativo, no está comprendido dentro de lo que es la publicidad estatal, porque está exento específicamente, así lo dice el artículo 17 del reglamento sobre la materia que elaboró el Jurado Nacional de Elecciones. Un programa No, o sea, un microinformativo, una transmisión en vivo no está comprendido dentro de lo que es publicidad estatal. Partamos por ahí. Lo que sí hay que tener mucho cuidado es el tema de neutralidad. ¿Por qué? Porque si ella habla, obviamente, las bondades de su gobierno, y en algún momento golpea o levanta la imagen de alguna organización política, considerando que a la fecha todavía no tenemos candidaturas, entonces sí podría haber un problema de que rompa la neutralidad. Por eso también lo que dice el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Burneo, no Roberto Burneo, señala el magistrado de que van a estar muy atentos de lo que salga al aire, si es que se produce pues este programa, y más aún el contenido del mismo, de lo que pudiera decir la presidenta, porque sea ella o el servidor público más modesto que podamos tener en la administración pública, todos tienen que mantener la neutralidad, porque así lo manda la Constitución y la Ley Orgánica de Elecciones. Pero siendo ella la presidenta de la República, ¿puede influir de alguna manera para que, no sé, puede ser un periodista, un comunicador, quien sea, sentarlo allí y tenerlo de simplemente un títere, que abra la boca y que le haga las preguntas que ella quiere? No necesariamente un periodista, ¿ah? Porque hay un montón de gente que no son periodistas y que están sentados frente a un micrófono, y hacerle las preguntas que ella quiere y que ella escribió. Quizá usted me dice que un micronoticiero, un noticiero, un programa no entra en publicidad estatal, pero de repente sí está haciendo una publicidad estatal. Publicidad estatal es básicamente para comunicar algo que es de extrema necesidad, ¿no? O sea, de impostergable necesidad, y también de utilidad pública. Pero su infancia no es de impostergable pues, no encaja, necesidad. Pero aparte de eso, Karina, hay que ser bastante claros, y discúlpame por sobre todo, como abogado, ahí viene el punto. Se llama principio de legalidad. En la norma, expresamente en este caso en el reglamento electoral, se exceptúa claramente el espacio informativo. O sea, es expreso en decir, eso no es publicidad estatal. De frente. Pero ¿y qué hacemos? Lo dice el Jurado Nacional de Elecciones. Pero ¿y qué hacemos con un programa inservible? Porque ¿a quién le sirve un espacio para un publicherry, ¿no? Vamos a aplaudir a la presidenta de la República todos los domingos. ¿A quién le sirve? Es gastar innecesariamente plata que se debería estar gastando esos dineros en tantas necesidades que tiene la gente pobre, en extrema pobreza que tiene en nuestro país, ¿o no? Porque tiene un costo, evidentemente. Sí. Todo lo que es ese espacio, por supuesto que televisivamente tiene un costo, más aún con el canal del Estado que llega a todos los rincones del país. Entonces, sí habría, en todo caso, que reflexionar, y esperemos que el Ejecutivo recule, aunque ellos también dicen como que no, el tema no va, pero que en ese punto sean claros en desmentir, o sea, el hecho de que pudiera ir una propuesta de este tipo por varias cosas. Primero, porque no va a ayudar a que la comunicación de la presidenta mejore. La presidenta solamente va a lograr enganchar un poco más con la población en la medida en que se aperture a los medios de comunicación, le hagan preguntas cómodas o incómodas y responda. Y sobre todo las repreguntas, como le he señalado. Y por otro lado, también en la medida en que
sea, o sea, muy abierta a comunicación. Este tipo de espacios que esté controlados con un entrevistador, entre comillas, ¿no? Como lo han mencionado, o que puede ser llevado por ella misma de plano, o sea, en todo momento comunicando ella, la verdad que no ayuda. Y ojalá, lo vuelvo a señalar, que no se dé este tipo de situación. Porque lo más complicado es que en algún momento va a generar, o sea, de darse, en el supuesto espero negado de que se dé. Rechazo, No, ¿no? pero aparte de rechazo, confusión respecto al tema de neutralidad. Entonces sí podría afectar un proceso que tiene que ser lo más prístino posible, o sea, lo más claro, transparente y sin ningún tipo de orden negativa. Y se puede de alguna manera encausar penalmente, Exitosa. administrativamente, por no utilizar, porque los recursos estatales tienen que ser finalmente utilizados con eficiencia. Entonces, ¿bajo qué criterio se utilizarían estos recursos? Bueno, eso tendrá que explicarlo la gente del canal del Estado, porque definitivamente recordemos que la Contraloría tiene control horizontal, o sea, en toda la administración pública. O sea, Es nadie la se escapa de Contraloría que Contraloría. tiene que estar Por chequeando. supuesto, de que se haga un adecuado uso de los recursos, sobre todo si es que esto cumple con los objetivos institucionales, en este caso de IRTP. Así que habría que ver bien qué forma le daría, pero hay que ser claros también en que todavía hablamos de supuestos porque esto Sí, no sí, se ha sí. materializado. Sí, sí, sí. Y además que esto también de repente, debate público, de repente hace entrar en razón a todos los que le están pintando pajaritos a la presidenta de la República. Usted, que conoció y también trabajó con la presidenta de la República, ¿le tenía tanto temor a la prensa, al debate público, a la oratoria? ¿A qué le tenía tanto temor? Hay que recordar que en ese momento no había esa situación de, No. digamos, distanciamiento con la prensa. ¿En qué momento Nosotros fue esa teníamos ruptura? gabinetes en los cuales participábamos todos los ministros en aquel momento en Palacio de Gobierno, en el Salón Principal, y obviamente dábamos cara y están ahí las grabaciones. O sea, cada uno tocaba sobre su materia, teníamos preguntas que se formulaban y Emma, la presidenta, respondía 3 a 5 preguntas y ese era el formato. Otra la respondía el premier en aquel momento, Alberto Tarola. O sea, era tal cual se daban las cosas y por su sector respondíamos cada uno de nosotros. Entonces sí había un nivel de comunicación. Luego, terminado cada Consejo de Ministros, se salía y se explicaban cosas, obviamente a cargo del premier, del primer ministro y los ministros que éramos convocados porque había materias Pero que eran de ya ella conocimiento. desde Nicanor ya le fastidiaba la prensa, le molestaba, ¿no? Porque esto se ha ido como que Exitosa. se incubó no de un momento a otro, fue el fastidio Lo que como pasa es que sí, largo, ¿no? sí, yo creo que básicamente el cuestionamiento, y recordemos el tema de los Waikis y todo ello, ¿no? Ese cuestionamiento que viene hacia su persona es lo que definitivamente va generando pues una incomodidad permanente de ella y se nota, ¿no? Podemos ver de que antes de distanciarse completamente de la prensa ya está en esa actitud, pero lo vuelvo a señalar, no era así al inicio. Ujú. Pero los funcionarios públicos deben entender, ¿no? Desde, yo no sé, ¿no? Pero como ministro de Justicia, ¿alguna vez se le acercó y le dijo como un consejo, ¿no? Porque de repente ella no sabía que un funcionario público tiene el deber de ser más transparente, el deber de comunicar, el deber de dar explicaciones? Claro, y aparte de funcionario público, sobre todo en un cargo de ese nivel, presidenta, también ministro de Estado, tiene que estar permanentemente ocultado por el ojo público, o sea, no hay vida privada, no es como irse a un restaurante y estar departiendo de lo más normal, o sea, la vida es distinta, la vida cambia, pero evidentemente también sabiendo de que tiene que ser muy transparente y se tiene que conocer todo de ella, también está el hecho de comunicar lo que se está haciendo. Y lo que yo siento es que, por ejemplo, no hay un buen nivel de comunicación, y lo quiero resaltar. O sea, ahí sí tiene que afinar mucho la propia presidenta, porque no es cuestión de que lo haga el primer ministro, lo hagan en todo caso los ministros de Estado o algún funcionario, sino la propia presidenta la que tiene que llegar y comunicar más. Y esperemos, siempre hay que dar el beneficio del cambio a las personas, de que recule esto a la brevedad para que pueda realmente, no te digo que de la noche a la mañana enganchar con la población, pero por lo menos mejorar el nivel de aceptación. ¿Por qué? Porque sí hay que tener en cuenta algo. Exitosa. Va a gobernar hasta julio del próximo año y en este periodo de gobierno no podemos tener, o sea, cada vez más deterioro en la imagen presidencial. No nos hace bien a ninguno de nosotros. O sea, tiene que dar un golpe de timón
en lo que viene haciendo para mejorar esa percepción ciudadana, porque hablamos de la legitimidad del sistema y hay que tener mucho cuidado con eso. Ujú. ¿Y cómo estamos? Porque se vienen las elecciones, hay una fragmentación en la población, hay además falta de legitimidad en la clase política. Usted que ha trabajado mucho tiempo en el tema electoral, luego ha estado dentro del gobierno, ¿cuál es su apreciación? ¿Cómo estamos llegando? Porque estar desencantados es un gran problema, porque cómo se vota después, ¿no? Cómo la gente engancha para votar por el mejor, porque de repente vota por lo que viene o está esperando el Mesías y el Mesías no va a llegar. Particularmente estoy muy preocupado. ¿Por qué? Porque nosotros desde el 2006, hagamos una ratio de 20 años y un poco de cifras, hemos tenido en el año 2006 un 88% de participación y un 12% de ausentismo, aprox. Este 2021, y esperemos que sea por efecto de la pandemia, 29% de ausentismo, 71% de participación. Ojo, es clarísimo que esos números y esos niveles de participación pasan factura, ¿por qué? Por la legitimidad de quien resulte electo. La gente lo desconoce. Es como, por ejemplo, la fragmentación hoy en día, Karina, nos genera a nosotros, y también vuelvo a hablar con cifras, que en la última elección de Congreso, 2.300.000 personas no tuvieron utilidad con su voto. Es decir, votaron por determinados candidatos, pero como no pasaron la valla, ese voto se cayó. Por eso es que con mucha facilidad vamos a ver de que alguien se desconecta rápidamente del Congreso, pues porque no siente que esté representado. O sea, no siente ese enganche que es normal en cualquier país del mundo, donde las personas se sienten identificadas con sus congresistas. Entonces, ahí hay un problema de representación que es bien serio y la fragmentación sí nos está pasando factura. Lo peor de todo es que tenemos 43 partidos hoy en día que están en carrera electoral y eso es bastante delicado, porque uno habla con el ciudadano a pie y está totalmente consternado, no sabe qué va a hacer ese día en las ánforas. Realmente, ¿no? Entonces, me parece que nuevamente estamos con una situación bastante complicada. Por eso, nuevamente, y vuelvo a resaltar lo que mencioné hace un rato, hay que agarrar y hay que trabajar en una agenda país. Le corresponde a este gobierno, por más que tenga bajo nivel de aceptación, por más que sea cuestionado, por más que sea lo que sea, finalmente, el gobierno hasta el 28 de julio del 2026 le corresponde ahorita convocar a los candidatos y marcar una pauta respecto a lo que van a ser las políticas por los próximos 5 años y más en el país, porque también no solamente hay que pensar en 5 años, hay que pensar en 10, 20 años, hacer políticas de largo plazo y saber que los gobiernos que vengan van a tener que respetarlas, porque acá también un gran problema que tenemos en nuestro país es el mesianismo. Cada quien llega cada 5 años y queda resetear todo porque cree que va a refundar la patria. Claro, lo que le toca a Dina Boluarte, por más que esté tan baja en las encuestas, es tratar de encauzar, ayudar. De repente eso va a hacer que la recuerden mejor. Sí, por supuesto. Podría tener más efecto que un eventual programa dominical. Sí, claro. Discúlpame que lo diga de manera un poco sarcástica, pero yo creo que eso es mucho más efectivo porque es algo tangible. Más aún cuando convoca a la presidenta de la República tienen que ir todas las fuerzas políticas. Es lo normal en cualquier lugar del mundo, porque se supone que todo el mundo llega y se supone que además también si los partidos que van en contienda tienen candidatos presidenciales, no importa que estén o no estén en las encuestas, ellos tienen que ir y tienen con voz en cuello decir, por esto quiero ser presidente de Perú. No es llegar y ser presidente del Perú por de buenas a primeras y ahí decir qué cosa hago, sino todo lo contrario. Llegar con una agenda clara y tomar acciones concretas. Pero lo más importante sería con una agenda socializada, porque quien gane va a tener una oposición y esa oposición tiene que ser parte del acuerdo desde antes de que se consume la elección. De acuerdo, entonces hay que en realidad hacer votos para que se pongan las pilas. Tienen mucho trabajo por delante, pero este es un trabajo de unificación, ¿no? Porque la unificación es lo único que nos va a llevar a que el país no termine roto, porque estamos en realidad tratando de juntar los pedacitos. Es así, y eso es lo que siente el ciudadano de pie, pero sobre todo un desconsuelo en lo que se refiere a su clase política. La verdad, y es un compromiso de toda la clase política, el hecho de comprometerse a sacar las cosas adelante. Por eso es un momento histórico, me parece. En medio de todos los problemas que tenemos en el país, es un momento histórico para marcar la pauta y sobre todo el golpe de timón que necesitamos por los próximos 5, 10 o 20 años.
Muy bien, entonces ojalá que Dina Boluarte, en vez de estar pensando en sus intereses personalísimos, piense en el interés país, que es mucho más importante y de repente le ayuda a subir más que un dominical. Muchísimas gracias Gracias a ti, a Magín, por el José espacio. Tello. Muchas gracias, exministro de Justicia y experto en temas electorales, como ustedes bien lo han escuchado. Muchas gracias y buenas noches. Antes de irme a una pausa, tengo